del gobierno. Así es. Mara Zaini, hoy tenemos un invitado especial, invitado internacional, sí, porque de lujo. Está con nosotros Martín Aguirre, que es director del diario El País de Uruguay. Martín, ¿qué tal? Martín, bienvenido, llegó la hora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un lujo tenerte. Esto fue una conversación muy espontánea y pudimos concretar esta invitación, Martín. Y queríamos preguntarte primero, ¿cuál es tu visión respecto a lo que está pasando en Latinoamérica en general? Yo sé mucho que tú estás muy atento a lo que está pasando en la región, así no te estoy sorprendiendo con esta pregunta. Bueno, quizás te estoy sorprendiendo un poco, pero dando tiempo para bailar la respuesta, porque sé que estás muy atento a lo que está pasando en el resto del continente. Nosotros, obviamente, miramos con mucha atención también lo que pasa fuera de Chile. Bueno, a ver, es un poco amplia la pregunta, porque América Latina, viste que a poco que rascás es una creación un poco artificial, ¿no? Hay realidades muy diferentes. Creo que hay situaciones como las de Argentina, por ejemplo, que al borde de una explosión social está en un proceso bastante experimental, me parece, y bastante audaz, que vamos a ver a dónde lo lleva. Y después tenés situaciones radicalmente, o por lo menos ideológicamente, muy diferentes, como lo que pasa en Colombia, donde la verdad es que las noticias a veces dejan un poco impactado, ¿no? Incluso estaba viendo que recientemente ustedes quedaron en la volada también con estas declaraciones de Petro, que un día dice un disparate y otro... Claro. Ya no sabemos a quién se refiere todavía, porque habló de Gabriel Jadwe. Gabriel Jadwe, claro, que había que liberar a Gabriel Jadwe. Entonces, no sabemos si pasa algo con nuestro presidente Gabriel Boric o se refería al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Todavía estamos en esa duda. Sí. Creo que siempre en América Latina el efecto pendular que se ve en otros lados acá es como más dramático, ¿no? No somos muy partidarios del término medio, como que oscilamos de un extremo al otro de manera muy virulenta. Y bueno, dependiendo del país que mires, esa oscilación está en una fase diferente, pero me temo que siempre en una situación en la que muchas veces perdemos el tren, ¿no? Estamos discutiendo cosas que en otros países ya no se discuten, y mientras tanto creyéndonos que por tener riquezas naturales estamos como condenados a un éxito que nunca llega, y culpando a otros de nuestras miserias, mientras que en vez de hacer un poco de introspección y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Oye, te quería preguntar, ya que, bueno, Martín, eres director del diario El País de Uruguay, hablemos un poquito de la situación. A ver, hay una frase que es que la libertad hay que defenderla siempre, y quienes nos dedicamos a los medios de comunicación nos damos cuenta que siempre la libertad de expresión está en juego un poco. ¿Cómo ves tú la situación en Latinoamérica, desde Uruguay a los demás, de la libertad de prensa, la libertad de expresión? ¿Cómo la ves tú, que en el fondo oscila en los distintos procesos? Sí, a ver, la libertad de prensa es como una subespecie de la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no estamos en un muy buen momento para la libertad de expresión, te diría que en ningún lado. A mí es un tema que me preocupa mucho, y veo, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que siempre fue un poco como el faro de la máxima libertad de expresión con la primera enmienda de la Constitución y ese tipo de cosas, y la realidad es que allí mismo está siendo muy cuestionada. Es un tema generacional, hay nuevas generaciones que tal vez por no haber padecido la falta de libertad de expresión no la valoran, o creen que hay bienes que están por encima de eso. Y en aras de una corrección política o del miedo de generar daño en determinadas minorías o colectivos, como se dice, no tienen problema en sacrificar la libertad de expresión en el altar de un igualitarismo o de una concepción un poco infantil, si se quiere, de la convivencia social, ¿no? Y me parece que los que defendemos la libertad de expresión estamos en un momento complicado, porque inmediatamente te acusan de todos los peores pecados del mundo. Claro. Cuando en realidad uno no quiere decir que esté de acuerdo con todos los discursos, pero si uno no está dispuesto a escuchar cosas, y sobre todo lo más increíble es en los campus universitarios, ¿no? Sí. En las edades donde la gente debería estar más abierta a exponerse a ideas diferentes, lo que se dice, ¿no? El mercado de las ideas, si uno no funciona, si no tenés la posibilidad de escucharlas todas. Uh-huh. Y me parece que estamos en un proceso, yo creo que es un proceso un poco infantil, infantilización de las nuevas generaciones, donde o no valoran bien la importancia de esto, o creen que hay bienes que están por encima. Y en esa misma línea,
muchas veces también, bueno, al menos nos pasa a nosotros, que también esas nuevas generaciones son las que también están en el Parlamento, están en el Poder Ejecutivo, y finalmente estas ideas se traducen también en leyes. Que nosotros lo estamos viendo también en nuestro país, no sé cómo es el caso de Uruguay, ahí podrías contarnos, pero en leyes que se traducen en lo que se puede y no se puede decir, lo cual se vuelve complejo en una sociedad que, al menos constitucionalmente, defiende la libertad de expresión, pero esta misma está siendo encontrada en las distintas normas y leyes que va poniendo esta misma generación. Sí, hay un problema que viene un poco a partir de lo que se le dicen los delitos de odio, ¿no? Uh-huh. El discurso de odio que se usa mucho, que yo creo que en un principio con una intención muy buena, que creo que parte sobre todo a partir del nazismo y de ciertas presiones de comunidades como la comunidad judía, en el sentido de que hay ciertos discursos que no deberían ser aceptados por la sociedad, que puede ser muy comprensible, pero el problema de fondo es que empezamos a extender eso ya casi prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y la realidad es que yo, por ejemplo, yo doy clase en la universidad y muchas veces tengo discusiones con mis estudiantes porque yo hago una referencia, por ejemplo, hablando de la política argentina, digo que es una política esquizofrénica y se ponen, ¿viste? No puedes decir eso. No puedes decir que es esquizofrénico porque estás afectando a los esquizofrénicos. Pero pero pará, yo soy periodista, el lenguaje es mi herramienta de trabajo. No me podés coartar las posibilidades de expresarme, porque en el fondo el idioma está para eso, ¿no? Uh-huh. Y la sensibilidad de algunos, que yo la puedo compartir, no puede protegerse impidiendo que nosotros podamos hablar, porque si no, no podemos construir, no podemos generar nada nuevo. Es un momento, quiero creer que de corto plazo, pero muy, muy complicado para estas ideas. Bueno, estamos conversando con Martín Aguirre, director del diario El País de Uruguay, y a propósito de lo que hablas con tus alumnos, Martín. Te quería preguntar en particular por esta relación bastante compleja que tiene Uruguay con Argentina. ¿Cómo recibieron ustedes el fenómeno Milei? ¿Le llega de alguna manera u otra? Porque hay vínculos culturales bastante importantes. Para nosotros es muy difícil distinguir el acento uruguayo del argentino. Pero lo siento. Pero claro, la política ahí obviamente se hace presente y se ha hecho presente durante los últimos años e influye muchísimo. ¿Cómo se tomaron el fenómeno Milei? Mirá, la ventaja que tenemos, creo que Chile y Uruguay, que deberíamos hacer un puente aéreo por lo menos, es que tenemos un balcón, entrada de lujo a una especie de psiquiátrico a cielo abierto que es la política argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, en Uruguay se ven mucho los canales de noticias argentinos. Mi madre mira La Nación Más todo el día. Mira. Y yo, claro, está quedando loca, pobre, ¿no? Porque, sí, claro, es una telenovela permanente. Tiene una capacidad de crear narrativas todos los días con una cosa. Y yo creo que Milei, de alguna manera, es un producto típico de la sociedad argentina que necesita como esos extremos, ¿no? Que creo que Chile y Uruguay en eso somos bastante más de perfil bajo. El fenómeno Milei ha generado... Creo que hay un corte generacional en Argentina y en otros países. Yo lo vi ahora cuando fui al evento liberal que hubo hace un par de semanas. Los menores de 40 es como que fuera una estrella de rock. Uh-huh. Los mayores de 40, incluso dentro del movimiento liberal, lo miran con un poco más de desconfianza, ¿no? Y en Uruguay pasa un poco eso. Hay un pequeño nicho de gente que lo está tomando y que le reclama a los sectores de centro-derecha o más liberales en Uruguay por qué no pueden tomar medidas tan drásticas de achicar al Estado. Pero la realidad es que para la idiosincrasia uruguaya es un fenómeno, más allá del contenido programático, su estilo es bastante inaceptable, ¿no? Y hasta en los últimos discursos de la calle Pou se nota que en la cumbre del Mercosur que le pasa factura a veces por sus exabruptos o por su manera exuberante de hablar. Sí. El miedo que da un poco es que con una situación tan compleja como la de Argentina, si no le va bien, cómo puede dañar a futuro ideas que creo que en el fondo muchos compartimos, por lo menos yo, en una cantidad de áreas, más en lo político que en lo económico,
lo económico también, pero porque creo que conspira contra él mismo, ¿no? Esa manera de pelearse con la gente y de tener ese discurso tan agresivo. Por otro lado, creo que toca en algunas fibras diciendo cosas que son verdad y que a mucha gente le cuesta decir, ¿no? Y ahí en ese sentido, ¿cómo ves a la oposición argentina? Porque además, y en esto yo creo que tienen en común con la oposición chilena. Había un comentarista argentino que decía: la izquierda argentina es muy democrática en el gobierno, pero en la oposición es muy antidemocrática. Es decir, no le conceden la legitimidad al adversario de estar en el gobierno y por tanto recurre a la manifestación en la calle, a hacer trampa a través de las instituciones, etcétera. ¿Cómo se ve la oposición en Argentina, en tu opinión? Porque desde acá al menos es un poco descolocada, como sin proyecto y un poco manotazos de ahogado, diríamos acá en Chile. Sí, a ver, yo creo que hay un tema que es general de las izquierdas en nuestra región, pero no solo, que es una cuestión como de superioridad moral, que a veces hace muy difícil el debate de ideas abierto, ¿no? Donde parece que si vos no compartís determinados principios, inmediatamente pasás a ser una especie de mala persona o ciudadano de segunda categoría, lo cual realmente conspira contra lo que debería ser un proceso de crecimiento de los países, ¿no? Por etapas, ¿no? Que hoy estás tú, porque el país de repente necesita unas políticas más igualitaristas, y después viene otro, y es como que sedimental de mejora, ¿no? Yo creo que en Argentina, por ahora, la oposición y sobre todo el núcleo duro del peronismo más de izquierda, más kirchnerista, está como agazapado esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque desde que asumió Milei le daban muy poco tiempo de duración, digamos. Hubo dirigentes que decían que no llegaba Semana Santa, después que no llegaba, y es como que luego va pasando las etapas, ¿no? Va ganando día a día. Pero hay como una concepción de que si no gobiernan la izquierda es como que siempre puede pasar algo, ¿no? Porque yo creo que hay un problema de escasa reconocimiento de la legitimidad del otro. Y que creo que no es solo en Argentina, ¿no? Claro. Y ¿cómo proyectas esta situación directamente a Uruguay? Porque finalmente estas cosas son bastante cíclicas. Efectivamente, Argentina es un país que tiene esta sangre italiana, donde yo te diría que Milei no es el primer político estridente. O sea, para mí Cristina Kirchner también es un personaje. O sea, si hablamos de Eva Perón también, otro que salía a tirar billetes por las calles. Argentina tiene eso, y hay países como nosotros o ustedes que tenemos un perfil un poco distinto. ¿Cómo ves tú el proyecto de los más liberales en los países que somos no tan estridentes? ¿Cómo crees que nos representa? ¿Están esas ideas presentes? ¿Se necesitan estas revoluciones medias culturales? ¿O finalmente hay que hacer el trabajo puro y duro? A ver, yo creo que las ideas siempre estuvieron, ¿no? Con sus más y sus menos, pero hay gente que defiende las ideas liberales en todos nuestros países desde hace mucho tiempo. La realidad es que por distintos motivos, o sea, por un éxito comunicacional de las izquierdas o por errores propios del liberalismo, que muchas veces de repente se ha asociado a visiones más conservadoras o más autoritarias, ha conspirado para que puedas extenderse esas ideas en sectores más amplios de la sociedad. A mí me parece que lo que logran fenómenos como los de Milei es que abren la posibilidad de discutir cosas que parecían imposibles de discutir hasta hace muy poco tiempo, ¿no? El peligro es el resultado, que es lo que pase. Claro. Pero creo que la batalla cultural es un tema que muchas veces a los liberales, a las derechas, les cuesta. Hay como una especie de sentimiento de culpa que hace que sea muy difícil a veces entrar en ciertos debates. Y yo lo veo en los políticos uruguayos, ¿no? Que políticos con los que yo conozco, que comparto ideas en una cantidad de cosas y que de repente van a un debate televisivo y es como que están pidiendo disculpas todo el tiempo por no estar de acuerdo con lo que dicen las otras personas. Entonces, al final del día tal vez sea positivo que aparezcan voces como las de Milei o de otros que digan, no, mirá, yo pienso así y tengo estos argumentos y no es por mala persona, no es porque quiera perjudicar a nadie, pero entiendo que por acá se mejora más la sociedad y permita, porque si no es como que el debate siempre está medio ahogado, ¿no? Es muy unidireccional.
Claro. Y una de las cosas que comentaste que acaban de pasar hace un par de días, que era este encuentro del Mercosur, y siempre Chile es un país que es observador, pero al gobierno pareciera que lo mira con más interés que el que otros querríamos. Pero ustedes dentro del Mercosur, ¿cómo ven esa alianza? Porque ha habido ideas de un poco liberalizar este acuerdo para poder tener quizás ideas o iniciativas comerciales con otros países. Para un país como Uruguay, ¿es el Mercosur el futuro o finalmente termina siendo un amarre para el desarrollo uruguayo? Mira, la verdad que nosotros estamos en una situación muy complicada porque claramente el Mercosur, Argentina y Brasil son los dos países más proteccionistas del mundo. Claro. En los rankings figuran siempre en la cabeza de los países más cerrados, ¿no? Y nos condenan de alguna manera a nosotros, que tenemos un mercado muy chico, a no poder abrir. Hemos intentado tener acuerdos de libre comercio con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos, y es como que siempre Argentina y Brasil se las ingenian para decirnos que no. Por otro lado, buena parte de nuestro comercio más sofisticado, entre comillas, es con Argentina y Brasil, con lo cual nos cuesta mucho dar un portazo e irnos. Y estamos por lo menos desde hace ya unos cuantos años tratando de ver qué podemos hacer desde adentro para liberalizarlo un poco, ¿no? En ese sentido yo creo que el Chile ha sido muy inteligente en no meterse en la interna del Mercosur, porque realmente implica un sacrificio muy grande en un momento donde los mercados están cada vez más cerrados y es necesario tener acuerdos y poder salir al mundo. Ahora, la llegada de Milei le daba ciertas expectativas a la calle Pou y al gobierno actual de Uruguay de que se iba a abrir, pero la ausencia de Milei en la cumbre hace que parezca que a Argentina no le interesa demasiado. Claro. Pero nosotros tuvimos situaciones donde China estaba interesada en hacer un acuerdo de libre comercio con Uruguay, Uruguay también, y Brasil, se supo, llamaba al gobierno chino a decir, con Uruguay nada, porque sin nosotros no hay nada. Entonces es como una situación muy, muy asfixiante por momentos. Mira. Bueno, interesante punto de vista de Martín Aguirre, director del diario El País de Uruguay. Martín, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora. Así es.